Hoy a través de Full Protection traemos con KIDE Global Solutions todo esto que es conociendo el riesgo en cocinas y cómo mitigarlo con los sistemas automáticos. En realidad, bueno, KIDE Global Solutions engloba varias marcas, entre ellas KIDE, Badger, Gloria para la parte de supresión. Hoy particularmente vamos a hablar más sobre el tema de las cocinas de la marca Badger o los sistemas de supresión de la marca Badger. Pero antes de empezar, me gustaría como en plantear qué es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Normalmente hablamos de protección contra incendios, sí, de la automatización de los sistemas de supresión, pero veamos realmente a qué nos referimos cuando estamos planteando la protección contra incendio en cocinas. Justo aquí podemos ver cómo ya empezó el fuego, ¿no? Empieza muy pequeño y va a haber algunas maniobras para intentar suprimirlo. Normalmente bomberos nos dice, bueno, pues con una toallita, algo húmedo puedes tú sofocar y eliminando el oxígeno vas a lograr la extinción. Bueno, aquí vemos cómo esta maniobra, a pesar de que utilizan varios tipos de toallas y demás, no hay una extinción efectiva. Ya hay un extintor por aquí, pero observemos que es un extintor de polvo químico seco. Y bueno, el resultado... El resultado, como pudieron observar, es muy limitado, ¿no? En realidad, justamente este tipo de riesgos en las cocinas es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Hablaremos, insisto, sobre la solución que existe en sistemas automáticos, cuáles son las aplicaciones, veremos cómo funciona en términos generales el sistema, por qué se ocupa este tipo de sistemas y qué tipo de agente también se utilizan, cuáles son los agentes que no son adecuados y bueno, algunos formas de por ahí de hacer el mantenimiento también y en su caso, si tenemos suficiente tiempo, podríamos aplicar para ver más dudas como cómo hacer el cálculo, ¿no? de este tipo de sistemas. En general veremos que en las aplicaciones tenemos distintos tipos comerciales, institucionales y marinos. Entre ellos podemos ver aquí temas de comida rápida, las cocinas en restaurantes, naturalmente, los hoteles, centros de salud, galerías marinas, escuelas también en los comedores, estadios, algunos camiones de comida de móviles y, por ejemplo, cafeterías corporativas. Todo aquel lugar en el que podamos tener aparatos de cocina y que podamos encontrar tanto grasas animales como vegetales, va a ser uno de estos espacios en los que podemos aplicar este tipo de soluciones. Veamos justamente, ¿a qué nos referimos con el riesgo clase K? Toda esta presentación realmente está basada en los criterios de la NFPA en Estados Unidos. Y bueno, la NFPA tiene muy especificado el riesgo clase K para este tipo de riesgos en cocinas comerciales, incluso residenciales. Sin embargo, el enfoque en este sentido va a ser más comercial, donde hay, insisto, grasas animales o vegetales, y que las temperaturas también pueden ser bastante elevadas. De hecho, el principal problema de estas cocinas, de estos riesgos, vamos a ver también otros videos, aquí voy a intentar ir alternando un poquito el audio, pero aquí nos muestra justo algunos de los efectos que tenemos, no solo en cocinas comerciales, también incluso a nivel residencial, cómo es que estas grasas animales o vegetales, pues pueden crearnos un riesgo y un daño físico y daño a la propiedad. A final de cuentas, la grasa animal y vegetal tiene una temperatura de autoignición en la cual, pues independientemente de que le pongamos una flama o no, una vez que se supera este tipo de, esa temperatura de autoignición, pues va a iniciar el fuego solito. Algo muy importante que me gustaría que se lleven de esta presentación es que el agua directamente, pues en lugar de ayudarnos, nos va a crear un riesgo adicional. ¿Por qué? Porque pues en realidad crea una reacción exotérmica, un tipo de explosión en la cual en lugar de extinguir el fuego, al reducir la temperatura, pues tenemos una reacción abrupta muy agresiva. Aquí estamos viendo justo varios ejemplos de cómo se da esta autoignición en las grasas. Y bueno, el punto clave es entender que no necesariamente, aquí vemos otro ejemplo, cómo el agua crea una reacción más violenta
que esparce el riesgo y bueno, nos puede dañar también. Y en este sentido es, ok, o sea, al final ya sabemos que la grasa puede incendiarse, ¿no? Tiene su punto de autoignición. Las elevadas temperaturas que se alcanzan principalmente en los riesgos comerciales, ¿no? En un restaurante, en un comedor, por ejemplo, también en una planta, en una industria, pues también generan muy altas temperaturas. Si bien aquí vimos algunos ejemplos a nivel residencial, que también puede llegar a suceder, la realidad es que los tiempos prolongados y las temperaturas alcanzadas ya a nivel comercial, pues también nos pueden llegar a presentar un riesgo incluso adicional. Ahora, sé que normalmente y en varios países de Latinoamérica nos encontramos como con los extintores como una solución para este tipo de riesgos. Si bien es cierto que puede ser una solución económica, la realidad es que el extintor de cocinas o el extintor clase K en realidad es el único extintor que está diseñado como equipo de respaldo. Y justo en este video que se está mostrando en pantalla, se plantea el por qué. La realidad es que el riesgo en las cocinas comerciales, más allá del fuego visible que está en los aparatos de cocina, se extiende también a los ductos de ventilación. Aquí lo pueden observar en el video. En realidad el fuego está saliendo por los ductos de ventilación que conectan con las campanas que están en las cocinas comerciales. Ahora, si bien es cierto que los extintores clase K están diseñados para protegernos de este riesgo, la realidad es que es muy complejo que podamos extinguir todo ese fuego o ese riesgo invisible. ¿A qué me refiero con el riesgo invisible? Una cuestión es el fuego visible. Perdón, un minuto, un segundo. Entonces, en particular, el fuego visible, pues naturalmente lo vamos a ver en los aparatos de cocina directamente en cuanto estamos cocinando, trabajando, veremos cómo es que pues enfrente de nosotros puede iniciar el fuego. Ahora, ¿cuál es el punto clave? Y aquí vamos a ver un poquito cómo es que funciona. De hecho, esto es una freidora, ¿no? Es un ejemplo de cómo se realizan las pruebas para la clasificación del fuego clase K. Lo voy a repetir un poquito porque si hay un precalentamiento de toda esta grasa en la freidora hasta exceder el punto de autoignición y una vez que se da el fuego, aquí estamos viendo cómo se realiza la prueba con el extintor de cocina. Si se dan cuenta, a diferencia de un extintor de polvo químico seco o de CO2 o incluso de agua a presión, aquí vemos una ligera brisa o lluvia que se está dirigiendo hacia la base del fuego, hacia la grasa. Nuevamente, nada más para que se repita, es una brisa muy ligera, muy fina, que esparce el agente líquido para poder llegar a la base del fuego, crear y extinguir, perdón, el fuego directamente. Y bueno, el criterio de prueba, como lo vamos a ver por acá, una vez que se realizó la extinción, no se trata de lograr una extinción en el momento. Aquí, bueno, vamos nuevamente con el ejemplo. Aquí está la autoignición, se deja que se precaliente un poco más la grasa, se llega a hacer aquí la descarga. Nuevamente es una brisa muy suave, ¿no? Justamente el diseño de la boquilla, el diseño del extintor está hecho para evitar que haya un splash de toda esa grasa, ¿no? Que el mismo chorro de propulsión nos esparza la grasa que está en combustión. Y bueno, una vez que se hace la descarga, aún y cuando se sigue precalentando o manteniendo la temperatura, se verifica que pues esta grasa no vuelva a entrar en contacto con el oxígeno para crear una reignición. Básicamente, aquí lo que estábamos observando, y nuevamente voy a repetir este video, cuando utilizamos o pensamos en un extintor,
pues sí, efectivamente me va a ayudar a extinguir el fuego visible. Sin embargo, debemos tener en consideración que la grasa acumulada por pues puede ser el cochambre, no sé si se llama igual en Colombia, saludos desde México, por cierto, pero toda esa grasa acumulada en las campanas o en los ductos de extracción también representan un riesgo y pueden llegar a incendiarse. Si bien el extintor me va a ayudar directamente a extinguir el fuego visible, pues desafortunadamente no va a ser tan sencillo poder extinguir ese fuego que puede haberse extendido sobre la campana, detrás de los filtros de grasa o en los mismos ductos de ventilación. Entonces, nuevamente, si bien existen extintores listados para fuegos clase K, la realidad es que los extintores son una segunda línea de protección. ¿Por qué? Porque no me van a permitir un extintor mitigar este riesgo que puede haber tanto en las campanas como en los ductos y que podemos denominar de cierta manera ese fuego invisible, ¿no? Porque no va a ser tan perceptible para nuestros ojos. Nuevamente aquí volvamos hacia la solución de los sistemas de agente químico húmedo, que normalmente son sistemas automáticos, nos van a servir para proteger una cocina durante las 24 horas. ¿Por qué? Porque no necesariamente van a requerir la acción humana para poder ser activados. Normalmente se les conoce como sistemas ya prediseñados o de diseño prediseñado, disculpen aquí la redundancia, porque en general ya hay, dependiendo de los aparatos de cocina o de las dimensiones de las campanas, ya se tienen predefinidos cuáles son los criterios que vamos a utilizar para proteger los diferentes riesgos. De tal suerte que el sistema, al ser un sistema ya prediseñado, seguro, es decir, ya se garantiza la protección para los distintos tipos de aplicaciones que vamos a proteger, integra tanto la detección del fuego como la supresión automática dentro del mismo sistema. Si bien es cierto que pueden integrar también o se debe integrar también una acción manual por parte de algún operador, lo ideal es que también los componentes automáticos puedan ayudarnos para servir sin mayor problemas. No requiere componentes personalizados. Esto también es una ventaja porque en realidad, pues al ser un ya sistema estandarizado, con un prediseño definido, realmente los componentes no requieren como de una modificación personalizada por cada evento, lo cual también ayuda a reducir costos y a mejorar pues el costo total pues del sistema. A final de cuentas, el sistema nos va a ayudar para proteger pues tanto la vida de las personas como los equipos electrodomésticos, las campanas y los conductos de ventilación. Si algo me gustaría que se lleven de esta presentación justamente es la importancia de cubrir o proteger las cocinas comerciales en estos 3 niveles o puntos clave. Los aparatos de cocina, ¿no? Que ves donde estamos cocinando, la campana, que es todo donde se puede acumular la grasa, los vapores, bueno, toda esa grasa que se evapora durante los procesos de cocción, y naturalmente el conducto de ventilación. Esto es muy importante porque en realidad y es muy común que en algunos puntos o países de Latinoamérica nos encontremos con que solo se recomiende la colocación del extintor. Sin embargo, el extintor portátil nuevamente no me va a proteger de forma automática estos 3 puntos de riesgo. Y disculpen que lo repita, pero es muy, muy importante que se lo puedan llevar de esta presentación. El riesgo en cocinas involucra no solo los aparatos de cocina, obviamente, que sería el fuego visible, sino también ese fuego invisible o no perceptible a primera mano, que sería el fuego en la campana y en los ductos de extracción, ¿vale? El sistema automático justamente me va a ayudar a proteger estos 3 puntos clave, incluso también, ahorita lo vamos a ver con el funcionamiento, pero de entrada estos 3 puntos de protección nos los va a brindar el sistema de automático de supresión en cocinas. Básicamente los sistemas de supresión no son sistemas genéricos, en realidad deben ser sistemas certificados. Aquí tenemos la UL300 para los sistemas automáticos en cocinas, que están basados en los requisitos tanto de la NFPA 96 como 17A.
NFPA 96 justo nos lleva toda la parte de ventilación y extracción del aire en este tipo de riesgos o ubicaciones que serían las cocinas comerciales. Y 17A pues ya te pone todos los criterios de diseño o criterios mínimos de seguridad que debe cumplir el sistema para poder ser suficientemente seguro. Obviamente la certificación a través de UL300 pues ya nos va a dar garantía de que efectivamente el sistema cumple con estos requisitos para poder crear una condición segura para las personas y para la infraestructura. Estos sistemas pues ya tienen más de 50 años también en el proceso, en el mercado, ¿no? O sea, que se han ido perfeccionando, lo cual también da una mayor confiabilidad, es decir, no es una tecnología pues que haya salido recientemente, sino que al contrario ya hay varios años, pues algunas décadas de garantía sobre el equipo. Nuevamente, y esto es bien importante, nuevamente, los extintores portátiles, si bien están diseñados justo para protegernos sobre el riesgo clase K, aquí lo vemos con su simbolillo dentro de la etiqueta, deben estar listados también por un laboratorio que nos permita verificar el cumplimiento de estos equipos, ¿no? Que el desempeño sea óptimo. Ya vimos que incluso el disparo, la válvula de descarga está diseñada no para generar un chorro directo, sino una brisa que no me esparza tanto el riesgo. Y bueno, llevan un agente líquido. Aquí lo vemos, están listados para protegernos del riesgo clase K, cumplen con los requisitos también de la NFPA 96, NFPA y NFPA 10 para el riesgo clase K, y particularmente la norma e incluso todos estos equipos listados normalmente se suministran junto con un letrero que dice claramente active en primer lugar el sistema de supresión antes de utilizar el extintor portátil. Esto lo comento porque también es muy común que en ocasiones, pues, vaya, el sistema en realidad, ahorita lo vamos a ver algunos puntos adicionales, pero bueno, sí me va a hacer una descarga completa. Si bien el extintor me va a ayudar de forma local, que en algunas ocasiones los dueños de los restaurantes o de los negocios, pues deciden, oye, pues mitiguemos esto rápido y continuemos con todos los procesos. Lo que observamos en uno de los videos, en realidad, cuando se llega a hacer esto, si desafortunadamente entramos en el caso en el que el fuego se agarró de la grasa acumulada en las campanas o en los ductos de ventilación, pues desafortunadamente nos vamos a dar cuenta de ese riesgo hasta que ya el fuego, hasta que el techo, perdón, de la construcción esté colapsando. ¿Por qué? Porque eso va a seguir creciendo sin que podamos verlo o percibirlo de primera mano. Entonces, nuevamente, el extintor portátil solo debe ser utilizado para este tipo de riesgos como una segunda línea de acción. Siempre hay que utilizar primero los sistemas automáticos. Vamos a ver aquí un ejemplo. ¿Qué pasa cuando utilizamos agentes incorrectos o equipos que no están diseñados para proteger este tipo de riesgo? Independientemente, y aquí observémoslo, del tamaño de la campana, por ejemplo, veamos. A la base, a la base. A la base, no hacia arriba, a la base, la base, la base. No, vale, salte, 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 salte. Voy a repetir este video ahora sin audio. En realidad ustedes pudieron observar que, bueno, no estamos aquí hablando de, pues ya personal de bomberos tratando de extinguir este fuego, que es una cocinita muy pequeñita, ni siquiera llega al metro de longitud. En realidad solo está protegiendo una freidora. Bueno, de entrada vemos el funcionamiento del primer extintor que pues ya sea por cuestión de mantenimiento o falta de certificación de tercera parte, pues no logra disparar correctamente. Aquí vemos nuevamente, voy a repetir este segundo video, bueno, el segundo intento, a pesar de que dirigen el fuego a la base, como le mencionaban, le gritaban por allí, si se dan cuenta, el chorro directo, la propulsión que genera el polvo químico seco, termina esparciendo, en lugar de mitigar el riesgo, termina esparciendo esa grasa
incrementando el nivel de riesgo también para la ubicación y para las personas. Entonces, el CO2 y el polvo químico seco, si bien me pueden extinguir la flama de forma superficial y temporal, la realidad es que no me van a lograr reducir la temperatura de la grasa por debajo de su punto de autoignición. ¿Esto qué quiere decir? Que aun y cuando yo los utilice y pueda ver que a lo mejor se logra un cierto nivel de extinción, la realidad es que no estamos previniendo la reignición del fuego. La grasa, mientras se mantenga por encima de su nivel de autoignición, en contacto con el oxígeno, va a seguir generando fuego, ¿vale? Por eso es que los agentes estándar, que de hecho antes de que se generara la clasificación del riesgo clase K, se recomendaba bicarbonato de sodio o CO2, justo para el CO2, por ejemplo, pues no ensucia, no genera ningún residuo. Y el bicarbonato de sodio, bueno, pues es un elemento que puede ser utilizado en cocinas, pues es de fácil limpieza, no se va a adherir a los equipos y demás. Sin embargo, pues justo se notó este resultado, ¿no? En el que, pues a pesar de que se logre un disparo efectivo, la extinción no es adecuada, no reduzco la temperatura de la grasa por debajo de su punto de autoignición, lo cual hace que los agentes pues no sean adecuados para mantener una situación segura para las personas, ¿vale? Y así como vemos esta campana muy pequeñita, ¿no? Con los agentes incorrectos, pues también podemos esperar, ¿no? Que este fuego siga incrementando. Ahora, ¿qué tipo de agente en realidad es el correcto? Bueno, en general se utiliza acetato de potasio o algunos agentes similares, pero que son agentes líquidos. De hecho, así lo vamos a encontrar. Bueno, en inglés aparecen como wet chemical. Aquí lo tenemos en la esquina superior derecha, como agentes húmedos o agentes líquidos, realmente sería la traducción adecuada, en donde este agente líquido genera una reacción que se llama saponificación. ¿A qué nos referimos con esto? La grasa en contacto con este agente de acetato de potasio, en este caso, crea una reacción química que genera un efecto jabonoso, es decir, un cierto tipo de espuma que va a aislar a la grasa que puede entrar que está sobre su punto de autoignición del oxígeno, de tal suerte que al crear esta capa protectora entre el oxígeno y la grasa, pues evito yo o estoy rompiendo el triángulo del fuego, ¿vale? Insisto, ¿cómo lo vamos a romper? Principalmente a través de esta reacción química, el efecto de saponificación, que es un tipo de espuma jabonosa que va a proteger a la grasa. Eventualmente se espera que la temperatura se reduzca por debajo del punto de reignición. Aquí tenemos también, vamos a reducir considerablemente el calor, pero no es un efecto inmediato. Por eso es que es importante contar con este efecto de saponificación. Obviamente la reducción de oxígeno pues nos va a ayudar la supresión, nos va a ayudar con la supresión. La aplicación misma de la gente enfría también de forma parcial los dispositivos, ¿no? Tanto el aparato de cocina como la grasa de forma superficial, y todo ese vapor que se genera durante la descarga también me genera un cierto nivel de inertización, es decir, el ambiente alrededor pues se vuelve inerte y no nos permite crear una flama también. Entonces, el acetato de potasio o agente líquido justamente es rápido para extinguir las llamas, previene la reignición, minimiza también la interrupción del negocio. ¿Por qué? Porque en realidad es un agente fácil de limpiar. Como les mencionaba, es un tipo de jabón, entonces prácticamente puede limpiarse de forma sencilla. No se vayan a ir con la idea de que pueden utilizar jabón para extinguir este tipo de fuego. La realidad es que es un agente diseñado específicamente para poder extinguir el fuego. Ahora, una de las problemáticas que más nos comentaban algunos de los usuarios o que me ha tocado también dialogar en algunos restaurantes, ¿qué pasa una vez que hacemos la descarga? Si bien el agente no es tóxico y es de fácil limpieza y eliminarlo una vez que ha sido descargado, pues la realidad es que todos los aparatos deben ser limpiados, ¿no? Se deben limpiar profundamente para evitar ahí algún tipo de contaminación. Y bueno, no deja de ser un agente químico que si bien no es tóxico, pues tampoco está diseñado para el consumo humano. Entonces, la limpieza, el poder retirar todos los alimentos con los que hayan entrado en contacto, las superficies, limpiarlas perfectamente,
pues es obviamente parte del proceso para poder rehabilitar el sitio. Sin embargo, la fácil limpieza pues también nos va a ayudar a reducir los tiempos en los que el negocio esté detenido para poder resetear todo el proceso, ¿vale? Pero en general, insisto, CO2 no es correcto, agente químico seco tampoco, tenemos que utilizar el agente adecuado, que normalmente va a ser un agente líquido con base en acetato de potasio. Ahora sí, veamos un poquito más de la operación de estos sistemas de cocina Badger o RangeGuard. Prácticamente es un sistema, como les mencionaba, que integra tanto la detección, aquí lo vamos a ver en la línea roja, hay una línea de detección automática, que es toda esta línea roja, que a través de fusibles o sensores también, principalmente mecánicos, ¿no? Puede llegar a percibir la temperatura. Cada uno de estos fusibles va a estar diseñado para una cierta temperatura promedio o estándar. En el momento en el que se percibe una temperatura superior, es decir, hay flamas presentes, se excede la temperatura de diseño del fusible, este cable se rompe, liberando la tensión que está hasta el controlador, y a su vez esta liberación de tensión me va a generar varios efectos al mismo tiempo. Por un lado, me va a liberar presión hacia el cilindro para abrir la válvula y liberar el agente a través de la línea de descarga, que es esta línea gris. Y como pueden observar, tenemos tanto descarga hacia cada una de los aparatos de cocina, como una descarga hacia el pleno o la campana como tal, y otra descarga adicional hacia los ductos de extracción. Entonces, aquí pueden observar de forma esquemática cómo es que efectivamente este sistema, de forma automática o manual, acá está una línea verde con una estación manual, ya sea de forma automática a través de los sensores o con la activación manual, automáticamente me va a generar la descarga para proteger los 3 riesgos que estuvimos mencionando: el fuego en los aparatos de cocina, el fuego en la campana o en el pleno, y el fuego en los ductos de extracción, ¿vale? Entonces, adicional para la parte de la detección automática, manual, supresión de los 3 tipos de riesgo que encontramos en este tipo de ocupación, también vamos a tener un cierre automático, en este caso, de las válvulas de gas, de tal suerte que pues también no solo estoy extinguiendo el fuego presente, sino que también al eliminar la fuente de combustible, pues también reduzco, digamos que esa temperatura siga avanzando, y reduzco el riesgo también en caso de que hubiera alguna fuga del combustible, pues de algún tipo o posibilidad de explosión. Entonces, detecta de forma automática, también cuenta con una línea de activación manual. Esas 2 líneas de detección me van a crear automáticamente la descarga para proteger los 3 tipos de riesgo, tanto en aparatos de cocina como campana y ducto de extracción, y al mismo tiempo también me va a cerrar la fuente de energía, o en este caso de combustible. Todo este proceso, si bien puede ser mecánico, la realidad es que también se cuenta con la opción de agregar ciertos dispositivos electrónicos para integrarlo incluso a nuestros sistemas de monitoreo, nuestro tablero de control de protección contra incendios, de tal forma que si se llega a activar el sistema, podamos tener incluso sirenas o alarmas audibles, visibles, incluso la notificación a través de nuestro panel de control. Esto se logra a través de algunos microswitch que vienen integrados, que se pueden integrar dentro del tablero, dentro del controlador, para que en cuanto se active nos mande una señal hacia nuestro sistema, y bueno, ahí ya como es un contacto seco, digamos, un relevador, pues realmente ya podemos jugar ahí con diferentes formas de comunicación. Sin embargo, el sistema de forma automática, pues nos va a poder proteger y mitigar el riesgo de forma inmediata, pero salvaguardando la vida de las personas, naturalmente, y también protegiendo el resto de la infraestructura. Veamos aquí. Badger Fire Protection, since the turn of the 19th century, providing a comprehensive range of industrial fire extinguishers and fire protection systems. The heart and soul of every dining establishment is... Ay, perdónenme. Vamos a repetirlo por acá.
open flame cooking, today's 4 through 2004 ventilation are profound. The Badger Range Guard Wet Chemical Found Commercial Kitchen Fire. Aquí vamos a ver cómo es que se tiene, digamos, el funcionamiento del sistema. En realidad podemos ver que, bueno, en este caso el diseño quedó dentro de la campana, ¿no? Esto puede montarse en pared, quedar incluso directamente en el piso. Prácticamente tenemos toda la configuración hacia el controlador. Aquí vemos algunas de las aplicaciones. Y denme oportunidad porque justo quiero mostrarles. Ay, no puede ser posible esta situación. Cómo se conecta cada uno de los puntos y, bueno, cómo se hace la descarga en términos generales. Pues aquí estamos viendo incluso, por ejemplo, cómo es que se pueden hacer diferentes arreglos dependiendo ya del tamaño de la cocina y la cantidad de agente que se requiera descargar. Podemos no solo instalar un solo cilindro, sino tener varios cilindros para aumentar la capacidad de descarga y proteger todos los riesgos. Aquí vemos un ejemplo claro, cómo empieza un poquito el fuego en cada una de las aplicaciones, ya sea la freidora o una charola. Se libera cada uno de estos fusibles. Aquí les mostraba yo que tenemos tanto los termovolts como los fusibles con una aleación. Estos links que, bueno, insisto, en cuanto se llega a la temperatura, se excede la temperatura de diseño de los fusibles, obviamente este se va a romper, al igual que un rociador, o en el caso del otro, que es pues es una soldadura, digamos, literalmente, que está diseñada para cierta temperatura. En cuanto se excede, pues se rompe la soldadura y libera la tensión. Esa tensión llega a través de un cable de acero, déjenme ver aquí si puede, de este cable de acero, que va a liberar todo el controlador para perforar un cilindrito percutor, en donde va a llevar gas para abrir la válvula de descarga del cilindro, y a través de la tubería de descarga y de cada una de las boquillas que ya diseñamos para proteger la cocina, pues vemos cómo pues, se hace la descarga hacia cada una de las aplicaciones. Entonces, nuevamente, una vez que se libera la tensión a través del cable automático o mediante la liberación manual, se libera la tensión dentro del controlador. Ese controlador nos va a abrir la válvula de descarga del cilindro que está presurizado, va a llevar el agente a través de la tubería para descargar tanto hacia las aplicaciones como hacia la campana y el ducto de ventilación. Y finalmente, parte de esta acción automática de liberación de la energía, de la tensión del cable, pues nos va a llevar al cierre de válvulas, y como podemos ver aquí también, a través de del módulo relevador, también mandar una señal para liberar sirenas audibles, visibles, integrando también ahí una mejor protección para las personas. Pensemos, ¿no? También en las deficiencias auditivas que pudieran existir. Entonces, realmente el sistema, insisto, es un sistema automático, normalmente con un diseño mecánico. Sin embargo, tiene la posibilidad de ampliarse para la parte eléctrica, lo cual ya nos va a brindar también otras ventajas adicionales durante la descarga u operación. Pensemos que no solo estamos buscando extinguir el fuego, sino también proteger la vida de las personas. Y bueno, en este caso ya los protocolos en los cuales, de cómo se actúe una vez que se ha activado el sistema, pues también la forma en la que llevemos la notificación a las personas, pues nos pueden dar también una mejor respuesta, ¿no? Para salvaguardar su vida. Y bueno, nuevamente, ¿por qué el químico húmedo? ¿No? Ya platicamos que es un agente muy específico diseñado para este tipo de riesgos, extingue a través de la reacción química, reduciendo los niveles de oxígeno, reduciendo también parcialmente la parte de la temperatura, nos evita justo la reignición, y a diferencia de los agentes químicos secos o el CO2 que solo crean una extinción temporal, pues sí nos va a permitir tener ahí una condición de que evite el reinicio del fuego o el reflash. Entonces, insisto, todo este agente, el agente químico húmedo o químico líquido, están listados y certificados, en este caso bajo UL 300, que ya
pues prácticamente es la certificación adecuada con base en NFPA y UL para poder proteger los riesgos en cocinas. De hecho, tal cual son las UL 300, involucra todas las pruebas para los sistemas de extinción en la protección de equipos comerciales de cocina, ¿vale? O sea, no hay otra. Lo comento porque sí ha habido países en los que de repente encontramos, ¿no?, soluciones muy genéricas. De hecho, nos hemos llegado a encontrar hasta diseños como el cilindro de un extintor portátil con su válvula incluso manual, con un agente líquido supuestamente, y bueno, eso ya se coloca y se pone como si fuera una protección adecuada. Sin embargo, lo ideal a través de la certificación, pues es que efectivamente el equipo esté diseñado y se haya aprobado por un tercero acreditado para garantizar que efectivamente el equipo cumpla con las condiciones de seguridad, los criterios de desempeño durante la extinción y bueno, obviamente nos logre prevenir el riesgo hacia las personas. Ahora, ¿qué pasa con el mantenimiento hacia el equipo? La realidad es que una vez que lo instalamos, pues también debemos garantizar que mantenga sus condiciones ideales a lo largo del tiempo. Normalmente, tanto el diseño como la instalación y el mantenimiento de este tipo de sistemas sí requiere personal profesional y certificado por parte de los fabricantes y que conozcan también sobre las normas. Obviamente dentro de aquí de Global Solutions, pues como Full Protection existen distribuidores, en este caso Full Protection, que cuenta con estas certificaciones para poder realizar todo el proceso, desde el diseño, la instalación y el mantenimiento. Y obviamente lo que se busca es garantizar que el sistema se mantenga en condiciones óptimas para funcionar de forma efectiva durante las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿vale? La intención justamente es garantizar que este tipo de servicios pues permitan garantizar esta operación continua. Realmente hay tres tipos de mantenimiento que se pueden ofrecer para el sistema. Se recomienda, bueno, aquí está en la norma, ¿no? Es requerido, perdonen, el mantenimiento mensual por parte del mismo propietario, en el cual, bueno, pues los requisitos son de inspección generales para garantizar que todos los componentes estén en las posiciones adecuadas, que el controlador no se haya activado de forma manual o incluso automática, que todo esté en perfectas condiciones, que el cilindro incluso también esté dentro, como es un cilindro presurizado, tiene un indicador de presión que nos va a mostrar si está todavía dentro del rango de operación aceptable. De forma semianual, bueno, esto ya estamos hablando cada 6 meses, sí se requiere un inspector, un distribuidor autorizado, en el cual pueda garantizar que cada componente, ya aquí sí ya hay ciertos criterios adicionales que involucran revisar boquillas, revisar todo el controlador, revisar que que cada uno de los componentes efectivamente sea esté en condiciones óptimas. Sin embargo, ya no es posible que el mismo propietario realice ese tipo de inspecciones semestrales. Y cada 12 años, bueno, ya hablamos semestralmente y se va a estar revisando el sistema. De aquí tenemos hasta la inspección o cada 12 años, cuando ya hace una inspección todavía más detallada, donde sí se involucra incluso la prueba hidrostática para el cilindro. Entonces, digamos aquí, a diferencia de los extintores, si bien semestralmente se tiene que estar realizando la inspección por parte de un profesional, la realidad es que tendríamos hasta los 12 años para poder reducir o tener que cambiar, digamos, revisar el sistema, el cilindro, perdón, de forma interna con la prueba hidrostática. Entonces, son prácticamente algunos de los criterios generales de mantenimiento para garantizar el funcionamiento del equipo. Hasta aquí, voy a dar espacio también por si hay algunas dudas o preguntas en el chat. Yo ahorita no lo puedo ver, pero igual lo revisamos con más detalle. En general, digamos, algo que quisiera plantearles nuevamente. El riesgo en cocinas no es solo el fuego visible que te vemos en los aparatos, también va a implicar todo ese fuego que podemos llamar invisible o no tan fácil de percibir, que va a estar tanto en las campanas como en los ductos de extracción. Y por eso es que es importante contar con un sistema automático que nos permita proteger esos tres tipos de riesgo al mismo tiempo. Y naturalmente también cerrar las fuentes de combustible.
Los extintores, si bien existen equipos listados para fuego clase K, no son la única solución, no deberían considerarse como la primer línea de defensa o de protección o la única protección en este tipo de riesgos. Realmente son un sistema que funciona como soporte para el sistema automático de supresión. Y finalmente, pues la certificación del equipo garantiza el estándar de seguridad adecuado. Siempre cuando hablamos de productos o ecosistemas de seguridad de vida, pues debemos contar con esta garantía y el respaldo por la certificación de tercera parte, como en este caso por parte de UL, pues nos va a permitir tener esa certeza de que el equipo efectivamente fue diseñado y probado en condiciones de laboratorio para garantizar nuestra seguridad, para la seguridad de las personas. Entonces, el proceso de diseño, instalación y mantenimiento, como lo tienen ahorita ya a través de Full Protection, bueno, sí requiere una certificación, está disponible también. Esto lo podemos también coordinar ya las certificaciones de fábrica a través de Full Protection y bueno, podemos apoyarlos pues tanto para el diseño de sus protecciones como si quieren capacitarse para poder realizar el diseño, instalación y mantenimiento adecuados, pues es parte del programa que tenemos con Full Protection para desarrollar sobre todo este tipo de soluciones automáticas en protección contra incendios para cocinas comerciales.